¿Puedes imaginar a una madre caminando bajo la lluvia con un recién nacido en brazos, rumbo a un contenedor de basura? No es una escena de película. Es la historia real de Lucía, una joven cuya desesperación fue más fuerte que su amor. Lo que hizo esa noche dejó a todo un país sin palabras, y a un bebé entre la vida y la muerte. Era de madrugada, una de esas noches frías, en que el viento silba entre los techos oxidados de un barrio marginado, donde las luces públicas apenas iluminan las calles llenas de basura y silencio. En medio de ese escenario, un sonido casi imperceptible rompía la quietud. Un llanto. Suave, agudo, intermitente. No era un gato. No era una alarma. Era un recién nacido. Dentro de un contenedor azul, entre bolsas negras llenas de desperdicios, latía un corazón diminuto que apenas acababa de conocer el mundo. El bebé estaba envuelto en una manta sucia, apenas cubriéndole el cuerpo. Tenía la piel enrojecida por el frío y el cordón umbilical aún colgaba de su ombligo, testigo silencioso de un parto solitario. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Tal vez horas, tal vez minutos, pero cada segundo que pasaba lo alejaba un poco más de la vida. Algunos vecinos oyeron el llanto, pero no se atrevieron a salir. En ese barrio, escuchar cosas en la noche no es raro, y muchas veces ignorarlas es cuestión de sobrevivencia. Pero una mujer mayor, que recolectaba cartón para vender, sí se detuvo. Pensó que era un gato atrapado. Se acercó, levantó la tapa del contenedor y se le heló la sangre. Ahí estaba él, un bebé, vivo, temblando, con los ojos cerrados, las manos frías como hielo y el cuerpo mojado por la humedad del plástico. No lloraba fuerte, apenas gemía. Era como si ya supiera que no valía la pena gritar. Como si el abandono le hubiera enseñado desde su primer día que el mundo no siempre escucha. La mujer, con manos temblorosas, lo envolvió en su delantal y comenzó a gritar por ayuda. Algunos vecinos salieron. Una joven llamó a emergencias. En pocos minutos una ambulancia llegó. El bebé fue llevado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron lo que todos temían. Estaba en estado crítico. Hipotermia, infección, desnutrición. Y apenas tenía unas pocas horas de nacido. Los doctores hicieron todo lo posible. Lo calentaron, lo alimentaron, le limpiaron el cuerpecito, y contra todo pronóstico, el bebé resistió. Su corazón seguía latiendo. No tenía nombre, no tenía madre, no tenía hogar, pero tenía vida. Y eso para muchos fue un milagro. La noticia se regó como pólvora. Encuentran a recién nacido en un basurero. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos lloraban, otros maldecían. Todos querían saber quién lo hizo. ¿Cómo es posible que una madre sea capaz de abandonar así a su propio hijo? Pero nadie sabía que esa misma noche, no muy lejos de allí, una joven caminaba con la ropa empapada por la lluvia, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos vacías. Esa joven era Lucía, y su historia estaba a punto de salir a la luz. Lucía tenía apenas 19 años. Su rostro seguía teniendo rastros de infancia, pero sus ojos ya conocían más dolor del que muchas personas enfrentan en toda una vida. Vivía en una habitación alquilada en la parte trasera de una casa vieja, donde las paredes filtraban la humedad y la oscuridad era parte del paisaje diario. Trabajaba limpiando casas desde los 15, cargando una mochila rota y un pasado más pesado que cualquier balde que tuviera que levantar. Su familia no era realmente una familia. Su madre desapareció cuando ella tenía 4 años, y su padre la crió a golpes, con más alcohol que cariño. A los 14 escapó de casa. Desde entonces, sobrevivió con lo poco que encontraba. Trabajo esporádico, ayuda de desconocidos y muchas veces, hambre. Pero Lucía nunca se rindió, hasta que quedó embarazada. El padre del bebé era un muchacho que conoció en una de sus limpiezas. Nunca fue una relación estable. Nunca hubo promesas. Solo un par de encuentros.
Y después, el silencio. Cuando le contó que estaba embarazada, él desapareció. Sin número, sin rastro, sin respuestas. Lucía, sola y sin recursos, decidió ocultar su embarazo. No tenía a quién acudir, no tenía seguro médico, y mucho menos dinero para hospital o doctores. Su vientre creció en silencio, como crece el miedo cuando no se dice en voz alta. Día tras día, limpiaba casas con el cuerpo cada vez más cansado, escondiendo la barriga con ropa ancha y evitando miradas curiosas. Por las noches, lloraba en su colchón viejo, abrazando su barriga y repitiéndose a sí misma que todo estaría bien, aunque ni ella lo creyera. No comía lo suficiente, y a veces pasaba días sin sentir al bebé moverse, pero no podía parar. Si dejaba de trabajar, no comía. Si hablaba, la echarían. Y entonces, cuando llegó el día del parto, Lucía no estaba en una clínica. No, estaba rodeada de médicos. Estaba sola, en su habitación, sin agua caliente, sin gasas, sin ayuda. Solo ella, sus gritos ahogados por miedo a que la dueña de casa la escuchara, y una vida nueva que llegaba al mundo. El parto fue rápido, pero brutal. El bebé cayó sobre una toalla vieja que había preparado. Lloró. Su llanto fue fuerte, como si reclamara su derecho a vivir. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante sintió amor. Un amor profundo, instintivo, puro. Pero ese momento duró poco. El miedo volvió. ¿Cómo lo alimentaría? ¿Dónde vivirían? ¿Qué pasaría si lo descubría la casera? ¿Si le quitaban el cuarto? ¿Si lo veía morir de hambre en sus brazos? Lucía lo limpió como pudo, lo envolvió con la única manta que tenía, y esperó. Horas. Hasta que cayó la noche. Luego, salió. Caminó kilómetros con el bebé en brazos bajo la lluvia. Nadie la vio, nadie la detuvo. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse con él, que si lo hacía, ambos morirían. Llegó a una esquina, luego a otra, hasta que vio el contenedor. Se quedó parada frente a él durante minutos. Su cuerpo temblaba, sus labios murmuraban algo que ni ella entendía. Lloraba, suplicaba perdón. Le cantó una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era pequeña. Y entonces, lo dejó, con delicadeza, como quien entrega un pedazo del alma. Cerró la tapa, se quedó escuchando. El llanto seguía, le temblaban las piernas. Y después, se fue. No miró atrás. Esa madrugada, mientras el viento helado barría las calles silenciosas de la ciudad, un sonido rompió la quietud. Era un llanto, no el de un gato, ni el de una alarma. Era un llanto humano, pequeño, frágil, insistente, como un susurro de vida pidiendo ayuda. A unos metros del contenedor dormía Antonio, un recolector de cartón que solía refugiarse bajo un toldo abandonado. Sus oídos, acostumbrados a los ruidos de la noche, reconocieron algo diferente en ese llanto. Se levantó con esfuerzo, frotándose los ojos, y caminó con lentitud hacia la fuente del sonido. Al abrir el contenedor, lo que vio lo dejó sin palabras. Una mantita moviéndose, un cuerpecito temblando y un par de ojos abiertos, buscando luz en medio de la oscuridad. Antonio no lo dudó. Lo tomó entre sus brazos como si fuera suyo. El bebé estaba frío, pero vivo. Lloraba con fuerza como si supiera que su grito había sido escuchado. Antonio, con manos ásperas y corazón sensible, lo arropó con su chaqueta y corrió. Sí, corrió, hacia la clínica más cercana. El personal del hospital lo miró con sorpresa. Un vagabundo entrando con un recién nacido. Las enfermeras tomaron al bebé con urgencia. Lo examinaron, lo entubaron, lo calentaron. Estaba desnutrido, pero no en peligro inmediato. Afortunadamente, había sido encontrado justo a tiempo. Una hora más, y la historia sería otra. Mientras tanto, la policía fue notificada. Las cámaras de seguridad de la calle fueron revisadas. Y allí estaba.
Una figura femenina, encapuchada, caminando bajo la lluvia, cargando algo en brazos. La calidad del video era mala, pero se notaba la desesperación en su paso, la duda en su pausa, el dolor en su partida. No había rostro visible, pero los oficiales sabían que no se trataba de un crimen común. Era algo más profundo, más triste. En el hospital, el bebé fue bautizado temporalmente como Milagro, un nombre que surgió espontáneamente entre el personal médico. El bebé Milagro, decían todos, conmovidos por su historia. Muchos ofrecieron ropa, leche, incluso adopción. La noticia corrió por los medios locales como fuego. Bebé abandonado en basurero es rescatado por un indigente. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos con furia. ¿Qué clase de madre hace eso? Otros con compasión. Quizás no tenía otra opción. Y muchos con esperanza. Gracias a ese hombre el bebé vivirá. Mientras tanto Lucía se ocultaba. Había vuelto a su cuarto pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el llanto. Sentía sus brazos vacíos. Su cuerpo aún dolía por el parto pero más le dolía el alma. No sabía si su bebé estaba vivo o muerto. No sabía si la policía la buscaría. No sabía si había hecho lo correcto. O lo peor. Pasaron los días. Lucía evitaba salir. No trabajaba. No comía. Hasta que una tarde, en la televisión de un bar cercano, escuchó su historia. Milagro, el bebé abandonado, sigue luchando por su vida. Fue hallado por un hombre sin hogar. La policía aún busca a la madre. Lucía se quedó paralizada. Su bebé estaba vivo. Lo había dejado para que alguien lo salvara. Y alguien lo había hecho. Pero el sentimiento de alivio se mezclaba con la culpa. Había hecho lo impensable. Lo había dejado solo. En la basura. ¿Podría alguna vez perdonarse a sí misma? Después de ver la noticia en la televisión, Lucía cayó al suelo. Sus rodillas no soportaron el peso de la culpa, del alivio, de la contradicción emocional que la atravesaba como una tormenta. Lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Por horas. No por miedo a ser descubierta, sino por la certeza de que, aunque su hijo estaba vivo, lo había traicionado. Le había fallado como madre. Lo había dejado sin siquiera un beso, sin una manta que llevara su olor, sin una carta explicando que no era por falta de amor, sino por falta de recursos, de esperanza. Pero ese momento de quiebre también fue un despertar. Lucía se miró en el espejo y no reconoció a la mujer reflejada. No era la joven soñadora que había llegado a la ciudad buscando un futuro. Era una sombra, apagada por el hambre, por la soledad, por la miseria. Y aunque sentía que no merecía una segunda oportunidad, entendió que había una sola cosa que todavía podía hacer bien: asumir la responsabilidad. Esa misma noche escribió una carta, no para justificar lo que hizo, sino para contar la verdad. Contó cómo quedó embarazada sola, cómo su pareja la abandonó, cómo la echaron del cuarto al no poder pagar, cómo pasó los últimos días de embarazo durmiendo en estaciones de metro, comiendo sobras, sin acceso a atención médica. Relató cómo el dolor del parto la sorprendió en un baño público, y cómo, con las pocas fuerzas que tenía, cortó el cordón umbilical con una cuchilla oxidada. Su intención nunca fue matar a su hijo. Al contrario, dejarlo cerca de un contenedor fue un acto de desesperación pero también de fe. Alguien lo encontraría, alguien le daría una vida mejor. La carta terminaba con una frase que rompía el alma. Si algún día me lo permiten, me gustaría mirarlo a los ojos y pedirle perdón. No por no haberlo amado, sino por haber creído que no era suficiente para él. Lucía se dirigió a la comisaría con la carta en el bolsillo. Caminó con pasos temblorosos, sabiendo que podía ser arrestada, juzgada y condenada, pero también sabiendo que no podía seguir viviendo con ese secreto en el corazón. Cuando se presentó frente al oficial de guardia y dijo: «Soy la madre del bebé abandonado», el silencio se volvió ensordecedor. Nadie la insultó. Nadie la aplaudió. Solo la miraron.
La miraron como se mira a alguien que ha tocado el fondo del abismo y ha decidido salir. Fue interrogada durante horas. Mostró su carta. Lloró. No mintió. Dijo la verdad. Toda. El fiscal de turno se mostró sorprendido por la actitud de Lucía. La ley era clara. Había cometido abandono. Pero el contexto era tan brutal que incluso los más severos dudaban en juzgarla con dureza. El caso llegó a los medios. Algunos la llamaron monstruo, otros víctima de un sistema cruel. Pero entre la multitud, una voz empezó a destacar, la del propio Antonio, el hombre que había salvado al bebé. Antonio declaró que no buscaba fama ni recompensa, pero que si esa mujer había decidido entregarse y contar la verdad, merecía al menos una oportunidad. Yo vi a ese niño en la basura, pero también vi esperanza en sus ojos. Si su madre tiene el valor de enfrentarse a esto, tal vez ese niño tenga suerte 2 veces en la vida. Una por haber sido salvado, y otra por recuperar a quien le dio la vida. Las autoridades decidieron abrir una investigación social. Lucía fue detenida preventivamente, pero con medidas alternativas a la prisión. Fue enviada a un refugio para madres en crisis, donde recibió atención psicológica, médica y legal. El bebé, aún bajo custodia del Estado, seguía en recuperación, pero fuera de peligro. Lucía sabía que el camino sería largo, que tal vez nunca recuperaría a su hijo, pero por primera vez en meses sentía que respiraba, que existía, que quizás aún había algo por lo que luchar. Los días pasaron con una lentitud angustiante. Lucía, internada en el Centro para Madres en Crisis, se aferraba a cada pequeño progreso: una consulta psicológica, una sesión de terapia grupal, un plato caliente sin miedo de que se acabara. Cada noche rezaba por su hijo. Soñaba con tenerlo en brazos, cantarle una nana, explicarle con lágrimas en los ojos que nunca lo dejó por falta de amor. El juez del caso, tras recibir informes favorables de las trabajadoras sociales, solicitó una evaluación final para determinar si Lucía podría iniciar un proceso de recuperación de la custodia. Había esperanza. Una tenue luz al final del túnel. La audiencia estaba programada para el lunes por la mañana. Pero el viernes anterior, algo inesperado ocurrió. Una pareja adinerada, con años en la lista de adopción, había seguido el caso por televisión. Se habían conmovido con la historia del bebé rescatado de la basura. Tenían influencias, recursos y una orden judicial provisional que les permitió iniciar un proceso de adopción express. Cuando Lucía fue informada, ya era tarde. El niño había sido trasladado a una nueva ciudad. Aunque aún no se había firmado la adopción definitiva, las posibilidades legales de recuperar a su hijo se desvanecían con cada hora. Lucía colapsó, gritó, suplicó. Intentó explicarle al juez que estaba haciendo todo bien, que ya no era la misma mujer rota que lo abandonó. Pero el sistema, una vez más, no tuvo piedad. La burocracia fue más rápida que el corazón. Esa noche, Lucía se escapó del refugio. Caminó bajo la lluvia, descalza, perdida entre los laberintos de la ciudad. Nadie supo de ella por días. Fue encontrada una semana después en un hospital, con un cuadro de hipotermia y deshidratación. En sus brazos, sostenía una fotografía recortada de un periódico. La imagen de su hijo, en brazos de la pareja adoptiva, sonriendo. A partir de entonces, Lucía desapareció del mapa mediático. Algunos dicen que regresó a su pueblo. Otros, que fue internada en una clínica psiquiátrica. Pero lo único cierto es que su historia no fue solo la de una madre que abandonó a su hijo. Fue la historia de una mujer que fue abandonada por todos, incluso por el destino. Y ese bebé, que nunca conocerá la verdad completa, crecerá en un hogar cómodo, con juguetes, educación y amor. Pero en algún rincón de su alma, tal vez, sentirá el eco de una ausencia. La de una madre que no dejó de amarlo ni un solo segundo, incluso cuando la vida le negó toda oportunidad de demostrarlo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela.
porque allá afuera hay muchas Lucías invisibles, luchando en silencio. Mujeres que no son malas, sino víctimas del abandono, de la pobreza, de un sistema que no perdona errores. Que este video sea una voz por quienes ya no pueden hablar. Suscríbete para conocer más historias reales que nos hacen reflexionar, llorar y, sobre todo, sentir. Porque en Inocencia Robada, cada historia merece ser contada.